Viernes por la tarde y hoy tenemos capsulita literaria con una gran joya, El extranjero de Albert Camus o Albert Camus como lo pronuncian porque es francés. La verdad es que desde hace mucho tiempo quería leer al premio Nobel Albert Camus y por muchos años me dio vueltas en la cabeza dos títulos, La peste y El extranjero. Me decidí a leerlo, en específico El extranjero, porque la semana pasada al entrar a una librería, me encanta entrar a las librerías a veces nada más a ver, vi el libro El extranjero en una edición especial. Casual es que no lo compré ese día, que creo que fue el viernes o el sábado pasado, sino que lo encargué en línea, me llegó el martes, lo empecé a leer el miércoles y para ayer jueves ya estaba terminado. Quizá con eso baste para que te llame la atención ese libro, pero quiero darte algunos detalles para que te den más ganas de leerlo sin muchos spoilers. Yo ya sabía y había escuchado que Albert Camus era el padre del absurdo o el sinsentido de la vida, y tal vez por eso estaba motivado, interesado en leerlo, porque aunque no lo crean, me pregunto sobre el sinsentido de la vida, sobre el absurdo, muchas veces más de lo que creen, aunque mi carácter se vea otro. Aunque mi actitud refleja otra cosa, muchas veces reflexiono sobre la vida, si tiene sentido y si lo tiene, cuál es o cuál sería para mí, sobre el absurdo de las cosas que pasan en el mundo, el por qué pasan de la forma que pasan. Así que si bien este libro no fue una revelación para mí en el tema, sí fue un consuelo el saber que existe toda una corriente literaria que habla y trata de explicar el tema. Y si a ti te han agobiado esos pensamientos como a mí, creo que debería leer El extranjero. La verdad es que al empezar a leerlo en sus primeras 25 páginas, que a lo mejor abarcan 2 capítulos, no me pareció nada extraordinario. Simplemente relataba la vida de un tipo que veía la vida, su vida sin sentido, de manera gris, y mostraba poca empatía con las personas y el mundo a su alrededor. Nada más, una narración en primera persona de un tipo que relataba lo que pasaba, que relataba lo que veía de manera escueta y sin nada de emoción. Pero después aparecería la magia, y por qué este libro es una joya de veras. Y entiendes también por qué tenía que empezar de esa manera tan aburrida. Y es que después de eso la lectura te atrapa. Vean, tan solo con decirles que después de eso terminé todo el libro en 3 horas. Pues poco a poco ves al protagonista, este tipo que poco le importa lo que pasa con la gente y a su alrededor, y mucho menos le generan sentimientos, verse sumergido en una serie de casualidades, algunas un tanto absurdas, a las que por su manera de ver las cosas y el mundo no le tomó importancia y que lo llevan al peor desenlace. Y es que hasta ese momento de clímax y de tensión es cuando mínimamente ves que le toma un poco de importancia al mundo, a su vida, a las personas con las que convivió y conoció, a los actos que hizo y que estaba pasando cuando su vida ya se precipitaba con rapidez al final. Lo que me deja de reflexión es que muchas veces, y sobre todo en estas épocas actuales, estamos tan encerrados en nuestro egoísmo, en nosotros mismos, en nuestra propia vida, que deja de importarnos lo que pase alrededor y con los demás. Y esto paradójicamente nos hace sentir una seguridad falsa, pues no importa lo que pase allá afuera y con los demás, mientras no nos afecte a nosotros, que el mundo ruede. Pero eso a su vez nos hace ser cada vez menos humanos. Sin embargo, lo paradójico de esto es que si bien a nosotros nos puede dejar de importar lo que pasa allá afuera con los demás, eso no quiere decir que el mundo no nos arrastre a lo que está pasando con él, así sea absurdo y no tenga sentido, en cosas que no podemos controlar, o que si prestáramos más atención y fuéramos más empáticos, pudiéramos contener mayores daños. Pues el mundo, aún con sus absurdos, y aunque no queramos, gira con nosotros y nosotros giramos con él. Y es mejor encontrarle sentido a ese absurdo, disfrutar lo bueno y lo malo con todas sus emociones y sentimientos, que encerrarnos en nosotros mismos. Pues el mundo casi siempre funciona de maneras muy raras que a veces caen en el absurdo y que no podemos evitar. Una manera
en la que funciona el mundo que describe muy bien el protagonista del extranjero, con una historia que lee en la cárcel de un checoslovaco. Y es que dice más o menos así, que un día un tipo se fue de su pueblo natal para hacerse rico, se fue a otra ciudad y regresó 25 años después, ya rico y consolidado, con una familia, una esposa y un hijo. Su mamá tenía un hotel en el pueblo del que era nacido. Entonces, pues él, para jugarles una broma o sorprenderlas a su mamá y a su hermana, decidió dejar a su familia en otro hotel, él ir a rentar una habitación en el hotel que regenteaba su mamá, que por supuesto después de 25 años no lo reconoció, y mientras rentaba la habitación y disponía de ella, presumió sobre sus riquezas y dinero. Pasó que en la noche su hermana y su mamá lo golpearon con un martillo para matarlo, lo tiraron al río para robarse su riqueza. Al día siguiente, la esposa fue al hotel a preguntar por él y pues bueno, su hermana y su mamá descubrieron de quién se trataba, así que en consecuencia la madre se ahorcó y la hermana se tiró un pozo. Y ahí se acabó. Pues así es el mundo de absurdo. Les recomiendo El extranjero de Albert Camus.